Bienvenido y bienvenida a nuestro resumen semanal de la lección de Escuela Sabática. Hemos llegado a nuestro estudio número 8, la ley del pacto. Es un placer y un gozo poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Esperamos que podamos pasar un momento agradable, que podamos juntos aprender de Jesús. Vamos a pedir su dirección y su entendimiento antes de comenzar nuestro resumen. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por la bella oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queremos que abras nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nos llenes de sabiduría para que podamos aprender de ti por medio de nuestra lección de Escuela Sabática. En el nombre de Jesús, amén. El sábado enseñaré. Texto clave, Deuteronomio 7:9. El pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí pretendía ser un ejemplo de la gracia de Dios para que todos los que entraran en contacto con su pueblo lo vieran. El pacto definía la relación de Israel con Dios. También ofrecía parámetros dentro de los cuales Israel podría trabajar y vivir para difundir mejor el mensaje de Dios. Existen ejemplos de que Yahvé llegó a otras naciones antes de escoger a Israel. Basados en pasajes anteriores como Génesis 23 al 6 y 21:32, no es sorprendente descubrir, en respuesta a Yahvé, que el rey Abimelech, un rey filisteo, se haya referido a su nación camita como gente justa. Yahvé siempre ha estado en contacto con pueblos no hebreos y eligió hacer de los paganos sus representantes y agentes, incluso sacerdotes de acuerdo con su voluntad. Yahvé utiliza a Jetro, el ceneo, quien estaba familiarizado con el nombre de Yahvé antes de Moisés, y de hecho lo ayudó a entenderlo, para facilitar sus planes y propósitos para la humanidad. Aquí tenemos a un pueblo afroasiático supuestamente pagano, que preserva esta inteligencia vital antes de que aparecieran los hebreos. La elección de Israel. Asimismo, la nación hebrea se había forjado a partir de un linaje abrahámico. El antiguo Israel nació a partir de la providencia divina para difundir su testimonio, ordenado por Dios a las naciones circundantes. Por lo tanto, la conexión entre la elección de Israel y la ley cósmica de Yahvé merece una explicación. La promulgación de la ley es un acto de gracia tanto como el don divino de la elección. La promulgación de la ley es un acto de misericordia tanto como la liberación de la esclavitud egipcia. El don de la ley es un acto del amor de Dios tanto como la celebración del pacto al que pertenece la ley. La ley se convierte, así, en un instrumento que define todas las relaciones dentro del pacto y la comunidad del pacto. La ley dentro del pacto. La palabra hebrea ley, Torá, aparece en el Antiguo Testamento no menos de 220 veces. No debe interpretarse como la ley en el sentido latino de lex, que representa la ley del imperio. Tampoco debe interpretarse como los griegos entendían su palabra para ley, nomos, a saber lo que siempre se había hecho. En el idioma hebreo, el término Torá proviene de la palabra orá, que significa señalar, enseñar o instruir. En consecuencia, el sustantivo Torá significa enseñanza o instrucción en su acepción más amplia. En este sentido, la palabra ley significa toda la voluntad revelada de Dios o cualquier parte de ella. Dios le dio a Israel esta instrucción, esta Torá, en términos de estatutos y juicios, Deuteronomio 4:14. O los testimonios, los estatutos y los decretos para regular la vida de Israel. Torá con frecuencia se utiliza en ese sentido. Por lo tanto, la ley podría ser un tipo de instrucción integral que incluía todas las leyes,
moral y ética, civil y social, de sacrificios y adoración, higiénica y de salud. En otros casos, la ley puede usarse en un sentido muy estricto, es decir, solo los 10 mandamientos o decálogo. La estabilidad de la ley. El salmista canta: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es puro, hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son claros, alumbran los ojos. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos ellos justos. Son más preciosos que el oro y más dulces que la miel y las gotas del panal. Salmo 19, 7 al 10. Siempre debemos tener en cuenta el hecho de que nuestra necesidad de la ley de Dios está vinculada a la condición ilegal de la psiquis humana, y no simplemente por nuestra necesidad de rectificar las acciones pecaminosas. Solo Cristo puede incorporar su serenidad y estabilidad en la humanidad, y lo hace dirigiéndose a sí mismo. Isaías 26:3, Mateo 12. Al mismo tiempo, la ley se promulgó para nuestro beneficio. Es muy importante que podamos tener esto en cuenta. ¿Quién no ha sufrido o no ha visto sufrir a otros por la desobediencia a la ley de Dios? Piensa en cuánto mejor sería nuestro mundo si la gente obedeciera a la ley de Dios. Piensa en cuánto mejor sería si la gente obedeciera al menos los últimos 6 mandamientos. Mientras tanto, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pero ahora se reconcilió en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha y sin cargo ante Él. Si continúan en la fe, cimentados y firmes, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Ver Colosenses 1, 21 y 23. Para el creyente, la madurez espiritual expresada en Colosenses no se resume en un momento. Pablo percibía el crecimiento en la gracia como un proceso regenerativo de por vida. Por lo tanto, este relato paulino reafirmó los términos condicionales del pacto de gracia que Yahvé había establecido en el antiguo Israel. Podemos estudiar Éxodo 19:5, Levíticos 26:3, Deuteronomio 5:33, 6:5, 10 y 12, 11 versículo 1, 13 versículo 3 y 18. Por lo tanto, es evidente que el camino de la salvación en el Antiguo Testamento y el camino de la salvación en el Nuevo Testamento son el mismo. Ambos son salvación por gracia mediante la fe, que da como resultado la obediencia. Por otro lado, es igualmente importante tener en cuenta la absoluta imposibilidad del arrepentimiento al margen de Cristo en el ámbito de la santificación. Ustedes no pueden tener un pensamiento sin Cristo, no pueden tener la inclinación de acudir a Él a menos que Él ponga en movimiento influencias e impresione su espíritu en la mente humana. Podemos estudiar para profundizar en esto Juan 14:15, Hechos 5:32, Romanos 2:4, 1 Corintios 13, Gálatas 5:26, Efesios 2:8 y 10, Juan 4:7, Apocalipsis 22:14. Aplicación a la vida. Para reflexionar. William Barclay dijo que ser verdaderamente religioso es amar a Dios y amar a aquellos que Dios hizo a su propia imagen. Este amor no es un sentimentalismo vago y nebuloso, sino un compromiso total con Dios que brota del corazón en un servicio práctico hacia nuestros semejantes. Lee Deuteronomio 6:5. Este versículo es parte de la Shemá, el credo del judaísmo. Cada servicio religioso comienza con esta frase. Todo niño judío lo memoriza antes de que ninguna otra cosa. Es un recordatorio constante de que nuestro amor por Dios debe ser antes que todo lo demás. Lee las palabras de Jesús en Mateo 22, 34 al 40. ¿En qué nos parecemos a los fariseos que aquí se describen?
¿Cómo enfatiza el nuevo pacto la aplicación del amor? Dios nos da la ley dentro del ámbito de su insondable amor. Compara la relación entre Dios y la humanidad con la relación entre padres e hijos. ¿Cuál es el propósito de la ley en una relación amorosa? Los límites y las expectativas expresadas, ¿cómo mejoran una relación? ¿Qué nos enseñan las leyes y los límites de Dios sobre su carácter? Menciona 2 o 3 incidentes específicos de la vida de Jesús que son ejemplos de cómo amaba verdaderamente a su prójimo como a sí mismo. ¿Qué pasaría si Jesús caminara por las calles de tu ciudad hoy? ¿Cómo demostraría amor por los vecinos y por qué? Cuando transgredes parte de la ley de Dios, su gracia viene al rescate. ¿Significa esto que la gracia anula la ley? Expliquemos. Piensa en qué casos o en cuáles casos hayas apreciado los límites establecidos por la Iglesia, por la Biblia o la sociedad y comparte un ejemplo con la clase. El antiguo pacto desempeñó un papel importante en el éxodo israelita de Egipto. Este pacto fue una señal de amor y el cuidado protector de Dios. En tu vida espiritual, ¿cómo se traduce el pacto en señales del amor y el cuidado de Dios? ¿Cuál es tu rol en el proceso de experimentar lo que significa vivir en una relación de pacto con Cristo? Vuelve a leer el pensamiento de William Barclay en la sección para reflexionar. Piensa en formas específicas en las que amamos a Dios y a la humanidad con un sentimentalismo nebuloso. ¿Qué pueden hacer en tu iglesia local para animarse unos a otros a ser más sinceros en su amor a Dios y al prójimo? Menciona cosas, problemas y circunstancias que interfieran en tus intentos de ser sincero. ¿Cómo puedes protegerte de estas interferencias? Como se señaló, la ley de Dios dada a los israelitas era casi dolorosamente específica. ¿Por qué Dios podría estar tan preocupado por la manera en que sus hijos conducen su vida? ¿Es por nuestro propio bien o por el suyo? ¿Puede Dios verse afectado por nuestras decisiones? Tanto Israel como la Iglesia, al ser escogidos de Dios, estaban y están en posesión de algo que el mundo en general necesitaba y todavía necesita. Pero generalmente no es consciente de ello. Por lo general, Israel hizo poco para cambiar esto. Es posible que hoy corramos el riesgo de volvernos ineficaces o irrelevantes. De tanto en tanto escuchamos decir que los mandamientos en la actualidad se han convertido en las 10 sugerencias. De hecho, actuamos a veces como si fuera así. ¿Cómo podemos distinguir entre libertad y licencia en nuestra vida? ¿La obediencia a la ley es una condición para tener una relación con Dios? Si es así, es un error decir que el don de Dios de la vida eterna y su presencia continua son incondicionales en cierto sentido. ¿Tenemos alguna base para creer en la incondicionalidad del amor de Dios? ¿Por qué? Al meditar sobre el tema de la obediencia, tendemos a pensar en ello como algo que hacemos. ¿No es igualmente cierto que podría ser una descripción de lo que somos cuando elegimos relacionarnos con Dios? Mi querido hermano y hermana, es muy importante que nosotros tengamos presente la importancia de la ley de Dios para nuestra vida y que primero que todo tengamos presente que es una ley para nuestro beneficio, es un pacto que nosotros decidimos aceptar, por el cual Cristo nos motiva, nos lleva, nos induce a una vida llena de rectitud y obediencia por amor y por sinceridad. Sin embargo, Él no se beneficia en este tipo de ley o en este pacto con nosotros en el sentido de que si fallamos, entonces Él dejará de ser, para nada. Principalmente es nuestro deber y de corazón hacerlo. Vemos a un Dios que se entristece y le duele cuando sus hijos fallan y cuando cometemos errores y nos alejamos de su voluntad. Pero realmente la salvación, la vida eterna, está dispuesta para cada uno de nosotros. Él ya lo hizo todo. Murió por ti, murió por mí, y en este momento espera que tomemos una decisión para vida eterna. Una decisión que nos acerque a Él y que podamos aceptar su pacto,
por fe creer en lo que Él nos ha dicho, en lo que nos ha prometido, y esa fe, esa obediencia tendrá como resultado, como una añadidura, actos de amor hacia nuestro prójimo y la ley. Recordemos que la lección nos mencionaba el compromiso que tenemos ante Dios y ante nuestro prójimo. Vamos a orar para terminar. Oh Dios, te pedimos de manera muy especial que cada punto de la ley, Señor, se mantenga en nuestro corazón de forma sincera, agradable, y que podamos hacerlo para nuestro beneficio, pero bajo tu voluntad y para tu honra y tu gloria. Que la ley y nuestro pacto, ese pacto que hemos hecho contigo, sea para glorificarte, para ensalzarte, para adorarte, Señor. Que podamos hacerlo de corazón, que nuestras vidas puedan ser cambiadas y renovadas por medio de lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal Aprendiendo de Jesús, darle like y compartir, porque este es un mensaje que definitivamente todos debemos conocer. Dios te bendiga.